por esa iglesia dogmática, despótica. Fijaros que bien le podía decir el obispo de Roma: hombre, pues algo de razón tenéis. Pues no. La contestación de Silvestre fue tajante. Dice: el poder de la salvación no descansa en Jesús, sino en Constantino, que ha sido elegido heredero mesiánico por su conversión. O sea, la Iglesia de Roma ya tenía todo el poder. No le interesaba en absoluto que hubiera una descendencia. Y claro, la pregunta es: ¿por temor a qué? Porque si eran los descendientes, podían decir: señores de Roma, vosotros no sois nadie. Muy bien, si esto fuera incierto, ¿cómo es entonces que empiezan, digámoslo así, una persecución encubierta para derrocar a los merovingios? Si los merovingios hubieran sido unos cualquiera, ¿para qué derrocarlos? Pues sí, los merovingios, como eran guías, eran sacerdotes, le daban el pleno poder a sus mayordomos, o sea, al que gobernaba. Los obispos dijeron: oye, mayordomos, venid para aquí. ¿Qué pasa si nos unimos? Y si encima quitamos a los merovingios del medio. Aquellos dijeron: fabuloso. Y nosotros a gobernar. Y la Iglesia dijo: adelante. Y entonces resulta que Carlos Martel y Pepino el Breve, dos mayordomos, derrocaron precisamente y curiosamente a un rey merovingio que lo habían colocado un poquito así de teatro. Este señor se llamaba Dagoberto. Perdón, Dagoberto vendrá ahora. Se llamaba Childerico III. Significa esto que Childerico II y el primero sí eran verdaderos merovingios. Pero el tercero le colocaron una historia encima, le dijeron: bueno, tú tienes aquí que estar porque tienes que estar y tienes que callar y nosotros mandar. Parece un poco raro, ¿verdad? Bueno, pues si buscáis Childerico III, encontraréis que era un rey estúpido. Lo cual significa que cuando interesó, lo quitaron de en medio. Digamos que fue destronado en el 751. Bien, pero hay que ver que después también hay unas descendencias. Y aparece en el 679, o sea, antes de esta circunstancia, un señor que era Dagoberto II. Este era merovingio, era rey y fue asesinado. Fue asesinado en las Ardenas, que esto lo conoceréis con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿por qué le asesinaron? Pues porque ya querían acabar con todo el proceso merovingio. Pero resulta que no se dieron cuenta que Dagoberto II tenía un hijo pequeño, que nadie sabía que existía. Lo cogió un Sicambrio Levi, o sea, un sacerdote, y se lo llevó a René de Chateau. Y allí quedó. Por lo tanto, ahora comprenderéis por qué años después colocan a ese Childerico III para que se acabe de una vez
la línea merovingia. Muy bien, pero resulta que aquel muchachito, que era nada menos que, si mal no recuerdo por aquí, a ver si lo tengo, que tienen unos nombres, quedé unido, Segisberto IV. Este era el hijo de Dagoberto II. Bien, pues este niño, cuando fue mayor, se casó con la hija del rey Vamba, visigodo, que es conocido por la historia, ¿verdad? Bien, si el rey Vamba era rey, la hija era princesa y el niño era rey por línea de Dagoberto, de los merovingios y de la casa de David, significa que formaron el condado de Races, que eran los verdaderos soberanos de la corona francesa. Y vosotros diréis, bueno, ¿y quién estaba en la corona francesa? Pues los carolingios. Pero claro, los carolingios también tenían un poquito de preocupación. ¿Cómo podían decirse que eran legales cuando habían usurpado el poder? Y como también en aquella época había gente inteligente, pues dijeron, ya está, me voy a Bagdad. Eso lo hizo Pipino, el padre de Carlomagno. Reclamo a un príncipe que sea de la línea davídica y no me importa de dónde salga, pero lo quiero aquí. ¿En dónde? En Narbona. ¿Y qué le doy? Le doy todo para que sea conde, para que sea propietario de tierras y lo suficientemente importante para que esa línea pueda casar con mis líneas carolingias. Este señor se llamaba Maquir o Magir. La línea de Magir sí que sale, pero como todo sale, pues puedo yo interpretar que a lo mejor también está construida. Pero bueno, digamos que sale como príncipe de la dinastía davídica. ¿Significa esto? Que automáticamente empiezan a casarse las líneas carolingias y la descendencia de Maquir y forman líneas que, digámoslo así, al estar emparentadas con las líneas davídicas y diferenciarse de las líneas davídicas de línea de sangre real, eran líneas davídicas imperiales. Bien, resulta esto que, claro, Maquir tuvo hijos. Entre ellos, ahora los diremos, pero uno de muy importante. Pero vamos a ver qué pasó entre medias. Judíos y cristianos iban más o menos unidos. Entonces, resultó que acordaron que uno de los hijos de Maquir, que también lo conoceréis por Teodorico I, ¿vale? Que esto os sonará más que Maquir. Pues uno de los hijos era Guillermo de David Toulouse. Este señor estaba en el 755 hasta el 812. Y claro, judíos y cristianos le dijeron, ya está, para que haya línea, ya que Maquir es príncipe davídico, pues este hijo ya será jefe de la casa de David de sangre real. Pero resulta que Guillermo se hizo cristiano y esto no gustó a los judíos. Y los judíos dijeron, bueno, pues ahora colocaremos a un hijo que sea, digámoslo así, más asequible. Por lo tanto, un hijo de Guillermo fue el que se llamaba Bernardo de Septimania. Bien. Ahora bien, fijaros cómo van las descendencias.
Guillermo resulta que tuvo dos matrimonios. Uno, os he dicho hace poco, que era un personaje importante. Entonces uno era Vera, que fue el primer conde de Barcelona. La historia dice de Vera, ¿cómo puede ser que no fuera el sucesor cuando era el primogénito? Entonces las lenguas dicen, bueno, pues porque sería un hijo ilegítimo. Lo dejamos así. Pero Vera fue el primer conde de Barcelona. Tuvo, además, otras hermanas, y de otro matrimonio, precisamente, estaban otros hermanos y Bernardo de Septimania. Por lo tanto, Bernardo de Septimania fue elegido, tú serás el sucesor, y ahí va el conflicto solucionado. Ahora bien, recordáis que Segisberto IV había tenido también descendencia, y esta, Segisberto VI, era apodado Príncipe Ursus. ¿Os suena, verdad, Ursus? Volvemos a los merovingios, que eran apodados Ursus. ¿Y por qué se apodaban Ursus? Porque ellos eran, aparte de sacerdotes, magos, y consideraban a la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor, como grial cósmico. Pero resulta que Segisberto VI fue apodado, o sea, coronado, Rey Ursus. Y entonces, juntamente con dos nobles que le hicieron de pantalla, fue a reclamar lo que era el reinado de Francia. ¿Y quién dominaba entonces en el reinado de Francia? Los carolingios no. Ya habían pasado la descendencia a los Capeto. Significa esto que los Capeto eran muy amigos de Roma, y Roma le dijo, no te preocupes, que estos dos, juntamente con este principito, se van a ir otra vez para su tierra. Y así sucedió. Por lo tanto, significa que no hay mucha claridad, pero entonces tenemos que ver cómo pasa una línea siguiendo a otra línea, porque resultaría que de las líneas davídicas imperiales hay una que es reconocida por los cristianos y recae en un que fue el primer Capeto que colocó, digámoslo así, el reinado en Francia, y este se llamaba Hugo Capeto, y estamos hablando del 987. Significa esto que, por otro lado, el Raimundo Roger II Trencabel, fijaros en 1185, que vivió hasta 1200, convergía en él la dinastía Titurel del siglo III y, digámoslo así, la dinastía Mazarán, que eran antepasados merovingios. Por lo tanto, él tenía sangre real davídica. Por eso es importante el condado de Tolosa. Pero todo esto, pasando los años, resulta que pasó al condado de Foix. Y resulta que del condado de Foix se lo quedó la corona francesa. Por lo tanto, aquí acabaría esa línea, digamos, de realeza seguidora de los merovingios. Y después está otra línea, después del que ya hemos nombrado, Hugo Capeto, que era Borbón IV, Enrique. Este señor vivió entre el 1500 y el 1610. Por lo tanto, fue rey de Francia y tercero de Navarra. Significa esto que él convergía también tres líneas. En este caso, cuando se dicen que convergían, era porque eran líneas de sangre real. Y una era la de Foix Albert,
o Albrecht, que esta, digámoslo así, había pasado a Francia, pero la familia continuaba, la de los Capetos y la de los Valois. Por lo tanto, era también descendencia de la casa de David. Ahora bien, no tenemos que olvidar que hay un señor que se llama Godofredo de Bouillon, que en el 1060, entre 1060 y 1100, era duque de Lorena, era sicambrio, por lo tanto llevaba la línea de Dagoberto II, que parecía que había quedado totalmente olvidada. Y este señor, aparte de crear el priorato de Sion, resulta que era rey sin reino. Y entonces el priorato de Sion va y le dice: no te preocupes, que te crearemos un reinado. Como no podía ir al sur de Francia, bueno, a rescatar Francia, pues le dijeron: serás rey de Jerusalén. Y así consta. Y después consta que todo esto fue totalmente a desperdigarse, porque ya la descendencia ya no actuaba como tenía que actuar, se perdió el reinado pero el título no. Y el título hoy en día lo ostenta Juan Carlos I, como representante del rey de Jerusalén. Ahora bien, si habíamos dicho que el rey de Jerusalén era un señor que era descendiente de Dagoberto, que era merovingio, que era de la casa real de David y descendiente de Jesús, teóricamente, por la descendencia, podríamos decir que Juan Carlos I, pues también alguna gotita de sangre tiene. Pero bueno, fijaros cómo en un momento dado esto puede ir variando y cómo pueden las casas y dinastías reales, para aposentarse y apoderarse del poder, hacer que todo cuadre y evidentemente siempre con la protección de la Iglesia. Bueno, ya veis que el otro día se habló sobre el grial y la descendencia. Hoy hemos hablado un poquito más sobre la descendencia y, si os podéis percatar, resulta que hay mucha laguna, mucha incertidumbre y nada de claro, aunque algunos pues digan: no, es que en los documentos de René de Chateau había un rey perdido. Efectivamente, sí, había un rey perdido, pero no queda claro y hay que investigar mucho. Yo cada día me estoy sorprendiendo, porque resulta que precisamente Vera, que era primer conde de Barcelona, pues según unos historiadores estaba emparentado con Dagoberto II, porque Dagoberto II había casado en escondidas, digámoslo así, en la iglesia de René de Chateau. Por eso había una descendencia. Pero claro, no me cuadra la edad de lo que sería el conde de Barcelona, que era hacia los 900 y pico, con Dagoberto II, que era en el 657, si mal no recuerdo. Por lo tanto, ya veis que hay mucho a descubrir en todas las partes. Bien, ahora si hay alguna cosa que haya quedado un poco oscura, que me parece que bastante difícil para seguirlo, pero bueno, digámoslo así. Sí. Has dit que l'actual rei de Jerusalén era Juan Carlos. No serà el rei Felip? Perquè el títol va associat a la corona? El títol va associat al calter. Quan mora, evidentment passa. No crec que hagi passat a Felip VI. No ho crec. Jo crec que no. Que els títols, sobretot títols, perquè, clar, estaríem dient que no són línies una darrere de l'altra,
Aviam, si jo agafo la genealogia de Joan Carlos, doncs des del rei Alarico I, doncs sembla que hagin anat un darrere l'altre, però no de pare-fill, 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 no com a herència totalment genètica, sinó que, doncs mira, aquest no tenia descendència, llavors aquest anava, s'ho quedava, després perdia, era ajudat per un altre, hi havia un entronque familiar, i així successivament. La otra vez hablaste del rey Arturo. Ah, sí. Y yo me he perdido un poco. ¿Con qué se relacionaba este linaje del rey Arturo? El rey Arturo se relaciona con las reinas de Ax, A-Q-S-C-S, Ax, que son aguas, reina de las aguas. Porque María Magdalena era señora de las aguas, cuando llegó al sur francés. Entonces, claro, si tenemos que decir, vamos a ver, de los 3 hijos, cogemos Sara Tamar. Sara Tamar, los merovingios dicen que son de esa línea, pero no dicen que son de la línea de Jesús. Y es muy extraño. Suponiendo que fuera así, estamos hablando de que una de las primeras reinas famosa sería... ¿Cómo se llamaba aquella señora? Bueno, era una reina de Avalon. Y la hija era Igerna de Ax. Igerna de Ax era madre de Arturo. Claro, entonces seguiría la línea de María Magdalena. Pero, claro, entonces Jesús Justus, como hijo, tenemos que decir que, pues, seguiría alguna otra línea. Pero no hay vestigio. Sí hay vestigio de que era jefe de la casa de Nazaret. Por lo tanto, pudo seguir siendo jefe de la casa de Nazaret y no tener descendencia. Y en cambio, el tercer hijo, que fue educado en Francia, o sea, en el sur francés, aquello era territorio celta y druidas. ¿Cuál es el nombre del tercero? José. Y es conocido como José, niño del Grial. Por lo tanto, significaría que la leyenda del Grial recaería más en él que no en Jesús Justus. Aquí ahora estamos dando una hipótesis. Pero si hay que hacer caso a la doctora Thierry diciendo que hubo una infidelidad, claro, entonces se podría pensar que los 2 hijos estos fueran de otro enlace o de otra rama. Claro, entonces te lo preguntas así y dices, bueno, ¿y por qué, si fuera de otra rama, fue coronado príncipe en la sinagoga de Corinto? ¿Y por qué jefe de la casa nazarena siguiendo al anterior jefe, que era Santiago? Y Santiago era hermano mayor de Jesús, de padre, no de María, la madre de Jesús. Entonces, aquí es jugar un poquito a la sensación de no se entiende, pero se puede percibir, y a mí me extraña mucho esa separación del año 44. Porque, claro, supongamos que Jesús Justus y José, el niño del Grial, fueran hermanos de Sara Tamar, por lo tanto, hijos de Jesús. Al ir a Francia, pensad que el niño ya tendría cerca de los 12, 13 años. Podía ser nombrado ya rey, porque entonces los nombraban así. Si esta suposición se da por válida,
y después resulta que es nombrado, tal como he dicho, príncipe y jefe de la casa, es muy posible que él fuera el primer rey pescador que hubo. Rey guía, rey sacerdote. Por lo tanto, aquí la posibilidad entra. Y en cambio, el niño, el José, niño del Grial, que precisamente lo apodan así, seguiría un misticismo que precisamente fue rescatado por los cátaros en el siglo XI. Entonces aquí empezaría a ligar de otra manera. Y si tengo que considerar que la doctora Thierry resulta que me dice que Jesús tuvo una nueva compañera, entonces acaba de cuadrar todo. Porque Jesús, al ir a Asia Mayor, predicaría allí en contraposición de lo que predicaba Pablo de Tarso, que predicaba una iglesia romanizada, en contra del cristianismo místico de Jesús. Y esto está muy claro en los libros, ¿eh? O sea que aquí no es una hipótesis como la que acabo de decir anteriormente, ¿eh? Claro, entonces podría ser muy probable que en la gran duda de si María, la madre de Jesús, quedó en Judea o realmente pasó a Éfeso. Porque si Jesús estaba en Asia Menor, por una lógica sería que María, la madre de Jesús, estuviera lo más cercana posible a su hijo. Y esto está en Éfeso, Asia Menor está allí mismo. Por lo tanto, cuadran bastante las cosas. Y las fechas también. Sí. Hi ha unes esglésies, em sembla, on va néixer Santa Teresa de Jesús, com es diu? Toledo, no... Ávila. Ávila. Sí. Hi ha unes esglésies carolíngies. Jo no sé si és l'arquitectura o és, no sé, però són carolíngies. Després, una altra cosa. El dia 25 de desembre, Sí. va néixer Jesús. No. Després, una altra cosa. Els apòstols eren persones que no sabien llegir ni escriure. I com és que hi ha frases que han quedat a la història? És que no sé per on agafar-ho. Aviam. Primer lo últim. Això, perdona, això que Pedro li va dir a Jesús, ara no recordo, Sí. i ha quedat històric, però si no sabien escriure... Aviam, anem per parts. Que no sabessin llegir ni escriure, això ho diu la Iglésia. Això ho diu la Iglésia. Sí. Per tant, no podem donar com cert quan aquestes persones ja portaven un moviment dins seu. Ara bé, hem dit, bueno, perdonad, estoy hablando en catalán. Tengo que hablar en castellano. Pero bueno, es un desliz. Vamos a ver. Si en un momento dado hay la intriga de Jesús como un hijo de padre y de madre, evidentemente este hijo tiene la descendencia de David por parte de su padre José. ¿De acuerdo? Después, este hijo resulta que lo quieren hacer divino. Claro, para hacerlo divino tienen que decir, no, es que María, la madre de Jesús, no tuvo relación alguna con su esposo José. Por lo tanto, Jesús nació por obra y gracia. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa importante. Un obispo de Alejandría, que después quemó la gran biblioteca de Alejandría, fue famoso por esto, este señor empezó a dudar de si Jesús apareció en las manos de María, su madre. Porque ya no concebía él como idea de que
la concepción fuera a través de un Espíritu Santo. Se dice así, y se podría decir de muchas maneras. Ahora bien, en el mismo momento que decimos lo que has preguntado, el nacimiento de Jesús, el resultado es que nació cerca de 5 años antes del año 0. ¿Por qué el año 0? Pues porque Roma quiso hacer un calendario de una manera y poner una fecha límite. Y dijeron, pues ya está, la fecha esta, y encima la Iglesia le dijo, pues el año 0. ¿De acuerdo? Y por eso hay los errores que hay. Pero vamos por partes. Si Jesús era de línea davídica y no nació en diciembre, tampoco nació en septiembre. Porque los mismos libros, cuando dicen la aparición a los pastores, hablan de un clima cálido. Un clima cálido no es en septiembre. Por lo tanto, significa que nacería bastante antes. Significa esto que si yo tengo que tratar de padre y madre, líneas davídicas, aunque María no lo era, porque María pertenecía a una línea de Aarón por parte de madre, por parte de padre decían que sí, que había una reminiscencia de línea davídica. Pues este matrimonio era de sangre real. Si era de sangre real, Jesús era un príncipe. Ahora vamos a una parte muy importante. ¿Cómo es que los judíos concebían a Juan Bautista como verdadero príncipe y a Jesús como que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pues porque no había nacido bajo las leyes davídicas en septiembre. Esto es importante. Y es importante para poder demostrar que era un ser humano, con una gran inspiración, con una gran, digámoslo así, idea mesiánica, con una gran ganas de que hubiera una ley de un cristianismo basado en el amor, cuando precisamente el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, era guerrero, era bueno, inimaginable. Castigaba. Hacía que un pueblo diese vueltas en un desierto durante 40 años. Tenemos que ver de dónde salen todos los textos. Aquella gente tenía su cultura. No es porque Pedro supiera escribir o no. Tenía su cultura. Porque si no sabían escribir, por mucho que se explicase el conocimiento, no lo entenderían. Luego tenían que tener una cultura. Pero claro, todo el mundo dice, pero si eran pescadores, cuidado. Se les llamaba pescadores porque en los libros de texto Jesús era pescador. Pero no porque fuera pescador, sino pescador de hombres. Porque todo estaba en una forma encriptada, con parábolas. Y si os fijáis en las parábolas, todas tienen un sentido más profundo de lo que en un momento dado incluso se puede llegar a explicar. Por lo tanto, ellos tenían su sentido de conocimiento. Ahora bien, María Magdalena sí era sacerdotisa. Por lo tanto, si era sacerdotisa, y cogemos párrafos del libro de los Hechos que dicen, María Magdalena instó a los apóstoles a que fueran a predicar. Lo cual significaba que ocupaba un lugar, no digámoslo de privilegio, sino de sacerdotisa.
de que tenía más conocimiento que los apóstoles. Pablo de Tarso es aparte. Lo que pasa con Pablo de Tarso es que es un hombre que está cultivado a través de los fariseos. Por lo tanto, lo que indicaba Jesús, pues vale, pero vale. Porque incluso a través de todas las cartas que hay hacia los corintios, los otros grupos, todas esas cartas incitan a que haya una obediencia a una fe, cuando Jesús no predicaba esto. Jesús lo que predicaba era que todo tenía que ser de una forma, digámoslo así, comunal, por la cual había una circunstancia importantísima, que era el amor entre todos y el amor hacia el enemigo. Pero, ojo, si hubiera sido tan solo esto, ¿por qué martirizarlo? Era esto más rebelde contra Roma. Y entonces sí que cabe el martirio. Porque Roma... Hay una carta famosa de Poncio Pilato, cuando preguntan, ¿quién es ese predicador? ¿Quién es ese predicador? Y Poncio Pilato dice, no, este es un hombre que en un momento dado solo está predicando a las gentes, pero no coloca en aquellos momentos que era un revolucionario. Entonces significa que la revolución iba por un lado escondida, y por eso aparece cuando es juzgado. Los fariseos sabían de sobras que si lo juzgaban como esenio, lo hubieran liberado, pero juzgándolo como celote, lo castigaban. Y los fariseos todavía dominaron 200 años después del año cero. Por lo tanto, iban a todas para cargarse la descendencia de Jesús. Pero ahora yo me pregunto, ¿y cómo es posible que después salga un señor que quiera buscar una línea davídica para colocarla en el sur francés, darle poder y entroncar para tener esa sensación de sucesores de Jesús, o al menos de David, líneas imperiales? Bueno, con todo el cacao que había, que no se